Ok, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos, por favor. ¿Sabían ustedes que hay un salmo que dicen el salmo de los envidiosos? Vamos a ir a leer el salmo de la envidia. Salmo 73, vamos a leerlo en su totalidad, por favor. El Salmo 73. Dice el Salmo 73 desde el verso número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi pasión, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. ¿Cómo les parece el salmo de los envidiosos? Mis hermanos, este salmo se le atribuye a un hombre llamado Asaf, según la Biblia. Fue un israelita que vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, es decir, unos 3000 años aproximadamente de nuestros días. Asaf era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios. De hecho, Asaf era director de alabanza y adoración del templo del Señor. Es decir, un hombre que Dios
usaba de una manera especial. Y Asaf amaba también a Dios de una manera especial, pero todo parece indicar que a Asaf le llegó la prueba, le llegó la dificultad, el problema, la escasez, tal vez perdió el trabajo, tal vez tuvo dificultades con sus amigos, en fin, le llegó la situación difícil a este hombre llamado Asaf. Y entonces comenzó Asaf su monólogo. ¿Será que vale la pena servir a Dios?, se preguntaba Asaf. ¿Será que vale la pena serle fiel a Dios? ¿Será que vale la pena seguir sirviéndole a Dios? ¿Será que vale la pena ser honesto, sincero? ¿Será que vale la pena dedicar y entregar mi tiempo a Dios? ¿Valdrá la pena apartarme del mal, dice, y dedicar mi vida a Dios? Lo curioso de esto es que Asaf comienza este salmo de una manera especial, comienza exaltando primeramente las bondades de Dios. El verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa expresión ciertamente significa que no existe la menor duda en lo absoluto de que Dios es bueno, de la bondad y el amor de Dios. Es decir, él está diciendo, está afirmando, está reconociendo que Dios ha sido bueno con él, que Dios ha expresado sus bondades con él. Y yo estoy seguro que usted y yo también hemos experimentado las bondades y el amor de Dios en muchas oportunidades en nuestra vida. El hecho de que estemos hoy aquí es gracias a la misericordia, a la gracia y a la bondad de Dios. Todos hemos experimentado en un momento la bondad y el favor de Dios. Ahora, según Asaf, existe una aparente contradicción entre la bondad, entre la moralidad humana y el éxito en la vida, según este salmo. De acuerdo con el análisis que este hombre Asaf hace, las personas malvadas, las personas malas, las perversas, los impíos, siempre les va bien, siempre prosperan en la sociedad. Y las personas humildes, las humildes sencillas, las que dedican su vida a Dios, las que deciden vivir para Dios, entonces siempre pasan angustias, necesidades, problemas. Esta situación presenta un gran desafío teológico e intelectual para el ser humano, porque se piensa que el éxito en la vida, que la victoria, que el irnos bien en la vida, que la prosperidad económica, que las riquezas siempre están relacionadas directamente con la bendición de Dios, y que las angustias, los problemas, las dificultades, las tribulaciones siempre están relacionadas directamente con el juicio y con el castigo de Dios. Es lo que Asaf en su monólogo estaba diciendo. Aquí se revela la queja del poeta. Él manifiesta su preocupación, manifiesta su angustia. Piensa que sus actitudes justas en la vida, que su devoción a Dios, que su piedad a Dios hasta el día o hasta ese día eran en vano. No habían servido para nada, eran inútiles. Porque lo que había recibido hasta ese momento eran castigos y azotes. La reacción inicial del salmista ante los triunfos de ese tipo de personas, que fundamenta sus acciones en la maldad, en la perversidad, en lo malo, dice, era de amargura y de rechazo. Ahora, su torpeza o la insensatez de este hombre, él mismo
lo expresa más adelante, que se compara con la irracionalidad de las bestias, dice él. Cuando pudo discernir realmente, espiritualmente lo que estaba diciendo, que esa irracionalidad le impedía comprender, le impedía entender o discernir las diferencias entre las acciones justas de los hombres y las decisiones de las personas malas. Según lo que escribe aquí el salmista, el poder que mueve a las personas a superar las tentaciones de las riquezas, las tentaciones del poder, de la fama, de las cosas materiales, dice, es la cercanía a Dios. Es lo único que nos puede ayudar a vencer esas tentaciones, de pensar de esa manera. Es esa intimidad la que nos puede brindar el poder para rechazar esas tentaciones, esas debilidades, de ver la prosperidad de la gente mala y los sufrimientos de la gente correcta. Las personas de limpio corazón debemos confiar en el Señor. Los perversos, los malos confían en sus riquezas o en su poder o en su fama. Ahora, no estoy diciendo aquí que las personas de buen corazón van a ser libradas de situaciones difíciles, de pruebas, de tribulaciones, de angustias. No. Lo que pasa es que la persona de limpio corazón, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultades, en los momentos de angustia, saben a quién acudir. Acudimos a Jesús y ellos acuden a sus riquezas, o a su poder, o a su fama. Las personas de limpio corazón tienen la capacidad de poder ver, de poder discernir la vanidad de una vida pasajera, la vanidad de las cosas materiales, porque el de limpio corazón sabe enfocarse en lo más importante, en el Señor. Ahora aquí Asaf, después de exaltar la bondad de Dios, comienza diciendo en el verso 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, dice, estuve a punto de que mis pies, de que mis pasos se resbalaran. Lo que está diciendo aquí el salmista es que él estuvo a poco, estuvo a punto de perder la comunión con Dios. Estuvo a punto, dice, de que mis pies se resbalaran. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre o una mujer de Dios caen? Dice el Salmo 37, 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ahora recordemos que Asaf era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Asaf? ¿Qué fue lo que le sucedió? Dice que estuvo a punto de perder su comunión con Dios, estuvo a punto de caer. ¿Qué fue lo que hizo él para que estuviese en esa situación? El verso 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense, la envidia y los celos que invadieron en ese momento la vida de este salmista Asaf, estuvo a punto de hacerlo caer, estuvo a punto de hacerlo perder su comunión con Dios. Al ver la prosperidad, el bienestar, la buena vida, el placer, los lujos que se daban los impíos, él miraba eso y no podía soportarlo en su corazón. ¿Cómo así? Que los malos, a los perversos, a los impíos les va bien, y yo aquí pasando necesidades, pasando angustias. Ellos con los mejores carros, las mejores casas, las mejores joyas, y yo aquí con el mínimo. Eso como que causa cierto a veces malestar en el corazón. Causó malestar en este hombre de Dios.
el ver esas cosas. No podía entender ni aceptar por qué la gente mala, la gente perversa, les iba bien. Y a los cristianos a veces nos va regular. Pero fíjense que aquí Asaf, a pesar de eso, Asaf está mostrando aquí un corazón limpio. ¿Saben por qué? Porque él está reconociendo la raíz de su problema. Él está reconociendo la raíz de su amargura, no está ocultando su pecado. Él reconoce que sentía envidia, que siente envidia, que sentía celos por la prosperidad de los malvados. Y precisamente por eso, por reconocer su pecado, por reconocer su debilidad, es que creo que Dios permitió esto en su vida. ¿Saben para qué? Para poder sanarlo de eso, para poder liberarlo. Mis hermanos, muchas veces fallamos los cristianos en estos aspectos, en que no reconocemos nuestras debilidades, no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos nuestras fallas. Y si no lo reconocemos, entonces la pregunta es, ¿cómo Dios puede ayudarnos? ¿Cómo puede sanarnos? Incluso muchos, llevados por el montón de tonterías que se enseñan hoy día, aún estando enfermos, no reconocen su enfermedad. Entonces, ¿cómo quieren que Dios los sane? Si está enfermo y dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Entonces Dios dirá, pero si no está enfermo, ¿para qué me pide que lo sane? Fíjense aquí este hombre reconociendo sus debilidades, reconociendo sus faltas, sus pecados, reconociendo la raíz de su amargura. En 1 de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios capítulo 28 verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Fíjense, mis hermanos, aquí la rectitud y la honestidad de este hombre Asaf. Él no está ocultando nada. Él está reconociendo delante de Dios, delante del mundo, que tiene un problema. Que tiene un problema de envidia, de celos. Así esa clase de gente, así esa clase de personas que les va bien en la vida económicamente. Y es algo que él sabía y reconocía que Dios no le agrada. A Dios no le agrada la envidia, los celos que sentimos, especialmente por los impíos, por los perversos que les va bien en la vida. Aquí el problema de Asaf en ese momento era que estaba colocando su mirada, ¿saben qué? En ellos, en los malos, en los perversos. Comenzó a mirar cómo les iba. Comenzó a mirar qué tenían. Tal vez en esa época andaba en los mejores camellos. Y eso comenzó a afectar su corazón. Comenzó a sentir envidia de lo que ellos tenían. ¿Y saben qué es eso? ¿Saben cómo se llama eso, mis hermanos? Se llama falta de contentamiento. Falta de contentamiento. Mis hermanos, muchas veces nosotros no disfrutamos las poquitas cosas que tenemos por estar envidiándole a los demás, por estar deseando lo de los demás. Eso era lo que le pasaba a este hombre Asaf en ese momento. Miren, Proverbios capítulo 3, verso 31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Mis hermanos, uno de los problemas graves del cristianismo es que con la ayuda hoy día de los pseudo predicadores que abundan de la prosperidad, hemos reducido el concepto de prosperidad a solamente lo material, a solamente lo económico. Pero ¿acaso, mis hermanos, no nos hemos dado cuenta
Lo que le ha sucedido a muchas de esas personas que tienen todo el dinero del mundo, que tienen todo el poder. ¿No se han dado cuenta de lo que ha pasado nomás en nuestro país con muchos poderosos, perversos, malos, que se creían dueños y amos del país? ¿Cómo terminaron ellos? ¿Cómo han terminado? ¿Cómo han terminado aún sus familias? Tal vez con mucho dinero, con mucho poder, pero sin paz, sin gozo, sin sosiego, sin tranquilidad, sin amigos, sin familia. Así han terminado casi todos ellos. Mis hermanos, cuando hablamos de bendición, estamos hablando de un concepto mucho más allá de lo meramente material, de lo meramente económico. Lo que pasa es que, como les he dicho, el falso evangelio, la falsa predicación en estos tiempos de la prosperidad ha abonado el camino para eso. Para que mucha gente tenga ese concepto totalmente equivocado de que la prosperidad, de que la bendición de Dios solamente es lo material, solamente es lo mundano, lo que se acaba. Mis hermanos, el evangelio de la prosperidad es una infección. Oído, es una infección que está matando el verdadero resultado de la salvación, que es el gozo. El gozo, el saber, el tener la certeza absoluta de que si yo hoy muero, estaré presente con el Señor por toda la eternidad. Ese es el verdadero resultado de la salvación, el gozo, la felicidad, la dicha de saber eso. Por eso el rey David dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque lo había perdido. Había puesto su mirada en otras cosas. Pero esa es, mis hermanos, el verdadero resultado de la bendición de Dios, el gozo. No podemos pensar, mis hermanos, jamás que Cristo vino a este mundo, sufrió, sangró y murió para que tengamos la mejor casa, el mejor carro y las mejores cosas. Si eso fuese cierto, mis hermanos, Cristo no hubiese tenido que padecer todas esas cosas. Hubiese sido suficiente con un cliff o un pensamiento de Dios para que todos fuésemos ricos. Es muy sencillo para Él. Así que si usted quiere ser rico, usted no necesita a Dios. Usted necesita, ¿sabe qué? Robarse un banco. Ahí está toda la plata. Porque para ser rico no se necesita, o no necesariamente se necesita a Dios. ¿No se han dado cuenta? Todos los bandidos, delincuentes que hay en el mundo llenos de plata, sin Dios. Sin Dios. Eso, mis hermanos, es una herejía. El pensar que yo le sirvo a Dios, que yo busco a Dios, que yo me acerco a Dios para hacerme rico, es una herejía. Cristo no vino para eso. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. Fíjense, siempre ha existido. Así que no nos alarmemos, siempre ha existido esa clase de personas. Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Saben qué es encubiertamente? Es una doctrina que va ahí paralela a la sana doctrina, para que la gente no se dé cuenta. Significa encubiertamente. Porque si fuera abiertamente, pues la gente se da cuenta. Pero está encubiertamente, dice: herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, cantidades, aquí muchos significa cantidades enormes de personas, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, palabras bonitas, buenas predicaciones que entusiasman a la gente, que elevan sus emociones, sus sentimientos, es decir, muy buenas predicaciones. Palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición
se duermen. Volviendo a nuestro texto de origen, vemos que la envidia, que los celos que consumían a Asaf no le permitían ver más allá de las apariencias externas. Tenía limitado su visión espiritual, porque él solo evaluaba y solo analizaba y solo discernía lo que sus ojos podían ver, lo que sus ojos podían analizar, pero no podía ver obviamente el corazón de los malvados. Mis hermanos, cuando un corazón está lleno de envidia, de amargura y resentimiento, la palabra de Dios nos dice que dejamos en ese momento de alcanzar la gracia y el favor de Dios. Salmo 73, verso 4, el que estamos leyendo, verso 4, dice lo siguiente: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Como quien dice, aquí Asaf decía, a esas personas hacen lo que se les da la gana y no les pasa nada. No les pasa nada. Les va bien, más encima les va bien, dice, más encima les va bien. Realmente no es por justificar a Asaf, pero eso a veces es cierto que nuestro corazón nos lo mueve, ver esas cosas. El verso 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Miren, esto, mis hermanos, es lo que Asaf está viendo en medio de su ceguera espiritual, en medio de su envidia, de sus celos y de su amargura. Su falta de contentamiento es lo que está viendo, que a los malos siempre les iba bien. Todo lo que querían lo conseguían. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿será verdad que, o será cierto lo que Asaf estaba pensando? ¿Será que viéndolo espiritualmente estaba o tenía razón Asaf al pensar esas cosas, que a los malos siempre les va a ir bien? ¿Tienen algunos ejemplos? En nuestro país tenemos muchos ejemplos. Todos esos narcotraficantes, todos los capos del narcotráfico que en un tiempo se creían los amos y dueños del país. Y sé que muchos de nosotros que vivimos esos tiempos pensamos tal vez como Asaf, pero ¿por qué les va tan bien a ellos? Hacen lo que se les da la gana y no les pasa nada. Mis hermanos, por allá hay un dicho en nuestro país, ¿cierto? En una región de nuestro país que, ¿cómo dice? A todo marrano le llega su nochebuena, ¿cierto? Les llegó su nochebuena y todos sabemos dónde terminaron, dónde acabaron todos ellos y sus familias. ¿Recuerdan un hombre llamado Elvis Presley? ¿Cierto? Un famosísimo músico, tal vez de los más populares y famosos del mundo. ¿Sabían ustedes que este hombre comenzó su carrera musical en una iglesia cristiana? Pero claro, eso no era suficiente. Abandonó el ministerio por buscar la fama y el poder. Y la fama y el poder, mis hermanos, la alcanzó. Pero todos sabemos que él murió atrapado en las drogas y ahogado en su propio vómito. ¿Recuerdan a otro llamado Michael Jackson? Con todo el poder y el dinero del mundo que cualquier hombre podría envisionar. ¿Cómo terminó? ¿Recuerdan una mujer llamada, creo que Whitney Houston? Una de las mujeres más galardoneadas del mundo artístico, de las mejores cantantes del mundo. ¿Sabían ustedes que también comenzó en una iglesia cristiana? Pero como el llamado de Dios no es suficiente, tendrán que buscar la fama, el poder, el tapete rojo, la alfombra, Hollywood, Grammy, etcétera, etcétera. Porque no es suficiente, mis hermanos, el llamado de Dios. ¿Ustedes creen que estas personas y los cientos y miles alrededor del mundo
que aparentan, que ostentan fama, poder, dinero, ¿será que son verdaderamente felices? ¿Será que tienen el gozo, la dicha, la paz interior, el sosiego, la tranquilidad? Mis hermanos, la pregunta es, si son tan felices, ¿por qué se suicidan? Si lo tienen todo, supuestamente lo tienen todo, ¿por qué se suicidan entonces? Hermanos, los engaños que el mundo está ofreciendo. ¿Por qué estaba equivocado Asaf? Porque, mis hermanos, él solamente estaba viendo la apariencia externa, lo que sus ojos podían ver, y su entendimiento espiritual estaba cegado por la envidia, por los celos, por la falta de contentamiento. Lo más triste de esto es que muchas veces muchos cristianos nos dejamos llevar, mis hermanos, por esta apariencia y comenzamos a ambicionar, a desear la fama, el poder, el dinero y tantas cosas materiales que el mundo ofrece. Recuerden, el diablo siempre ofrece el mejor vino al comienzo, siempre, pero al final, mis hermanos, pasa la factura. No podemos dejar engañarnos por esas apariencias, por esas maquinaciones del enemigo. Mis hermanos, ningún hombre por más famoso, por más poderoso que sea, jamás ninguno de ellos, por más millonario que sea, nunca todas esas cosas que tiene jamás podrán salvar su alma. Si no se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, todo eso no servirá para nada. Basura, solo basura va a ser. Tengamos cuidado, mis hermanos, con el engaño de la apariencia, porque nos pueden llevar a tener grandes problemas, grandes dificultades. Así como estaba metiendo en problemas aquí a este hombre de Dios, a Asaf, lo estaba metiendo en problemas. Miren la conclusión tan sabia a la que llegó este hombre Asaf en el verso 13 al 16. Dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense ese razonamiento tan sabio de este hombre. Dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro, ¿verdad? Le dolió. Qué discernimiento, ¿verdad? El que tiene un hombre cegado por la envidia, por los celos, por la falta de contentamiento. Fíjense su análisis. ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué le trabajo a Dios? ¿Para qué sirve ser fiel? ¿Para qué sirve ser piadoso? ¿Para qué sirve venir a la iglesia? ¿Para qué sirve ofrendar y dar mi diezmo allá? ¿Para qué? Si no ve cómo me está yendo mal. Eso no sirve para nada, todo eso ha sido inútil. Mis hermanos, estos casos son muy comunes en el pueblo de Dios. El hermanito allá en la empresa, cuando viene el recorte de trabajadores, resulta que ¡pum!, echan al hermanito del trabajo. Dice: ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí, si yo soy cristiano? ¿Por qué no echan al otro hace 2x3 que es malvado y perverso? ¿Por qué me echan a mí? Deberían echarlo a él. ¿Para qué me sirve ser cristiano? ¿Para qué me sirve venir a la iglesia? ¿Para qué me sirve portarme bien? ¿Para qué me sirve no robar, ser honesto, ser fiel? Todo eso es en vano, no ha servido para nada. En vano ha sido todo lo que yo he hecho, todo mi esfuerzo durante tantos años de ser cristiano. ¿Para qué me ha servido todo eso? Mis hermanos, cuando llegamos a pensar de esa manera, no sabemos lo que estamos diciendo.
Tenemos el mismo entendimiento de Asaf en ese momento. Tenemos cegado el entendimiento espiritual. Y gracias a Dios que Él nos responde todas nuestras peticiones. O si no, estaríamos metidos en muchos problemas. ¿Saben por qué llegamos a pensar de esta manera? ¿Por qué reaccionamos así? Porque el mundo ha reducido, recuerden, el mundo ha reducido el concepto de estar bien, de éxito, a lo material. Y entonces cuando nosotros nos hacemos cristianos, pues hacemos lo mismo. Reducimos el concepto de estar bien, de bendición, de prosperidad solamente, a lo material. Solamente a lo económico. Pero recuerden que el Señor Jesucristo llamó a todas estas cosas, ¿sabe cómo las llamó? Añadiduras. Solo añadiduras. Ahora la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros como cristianos? Eso tal vez pensaba Asaf, pero ¿qué pensamos nosotros como cristianos? ¿Será que de verdad es en vano servir al Señor? ¿De verdad creemos que es inútil ser fiel al Señor? ¿De verdad pensamos que no vale la pena amar y seguir al Señor? ¿Será que es en vano que hemos sido lavados en la sangre del Cordero? ¿Será que es en vano ser hijo de Dios? Pregúntenle a Moisés, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Qué pensaba Moisés de esto? Ojalá de verdad pensemos de esa manera. Y no cuando nos lleguen las situaciones difíciles, la prueba, la tribulación, entonces comencemos a pensar y decir un montón de tonterías. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe qué es siempre? Estemos bien o estemos regular, tengamos o no tengamos, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano servir al Señor, no es en vano serle fiel al Señor, no es en vano amar a Dios. Él sabe, mis hermanos, recompensar a sus siervos de una manera especial, no con apariencia ni engaños. Recuerden, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo como bendición, Dios las ve sencillamente como añadiduras más. Verso 39:6 dice, 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, no sabe quién las disfrutará. Ahora, mis hermanos, el problema no está en las riquezas. El dinero no es malo, no es malo. El problema, mis hermanos, está en el afán y en el método en que nosotros queremos usar para conseguir ese dinero. La forma en que lo hagamos o la forma en que lo ambicionemos es el problema. Así que el afanarnos en busca de cosas materiales, el preocuparnos, el desesperarnos por obtener cosas materiales, Dios los ve como tonterías, como añadiduras, como cosas vanas. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esas palabras muchas veces los dicen los ricos, ¿no? No tengo necesidad de nada, tengo todo. ¿Para qué necesito a Dios si yo tengo todo? Pero Dios le dice, eres rico, te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes, ¿verdad? No son mías, son de la Biblia, son de Dios. A los que piensan de esa manera. Mis hermanos, otra de las cosas que nosotros vemos a veces como bendición es la ayuda de los hombres. Es decir, el confiar que el hombre
puede solucionarme todos los problemas. Poner la confianza en un hombre. Dice el Salmo 60:11, dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Vana es la ayuda de los hombres. ¿Qué es lo que nosotros, mis hermanos, como cristianitos, buscamos siempre como primera mano? La ayuda del hombre. La ayuda del hombre. ¿Quién podrá ayudarme? Tremendo, ¿verdad? Existe una aseveración al respecto fuerte en la Biblia. Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí no está diciendo que nosotros debemos rechazar los favores de los hombres. Está diciendo que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios. Cuando comenzamos a confiar que el hombre nos puede solucionar todos los problemas, entonces comenzamos a atribuirle al hombre poderes que él no tiene. Ese es el problema. Comenzamos a ver a ese hombre como algo súper especial, como súper sobrenatural. Y resulta que el hombre, por más poderoso, por más rico y famoso que sea, mis queridos hermanos, está caído delante de Dios y necesita también de Dios como nosotros. Ese es el problema. ¿Recuerdan un episodio cuando Pedro visitó la casa de Cornelio? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo primero que hizo Cornelio cuando vio a Pedro? Se postró delante de Pedro. Lo veía como un Dios, como un superhombre, como un superhumano. ¿Y qué dijo Pedro? Tuvo que reprenderlo: levántate, levántate, porque yo también soy hombre como usted. Mis hermanos, ojalá muchos líderes religiosos aprendieran de este episodio de Pedro. Muchos aprendieran a actuar como él y reprendieran a la gente cuando la gente comienza a verlos como dioses, como ídolos, y a rendirles pleitesía y a tenderles tapete. Ojalá aprendieran de este episodio de Pedro. Pedro sí tenía tal vez mérito para eso, ¿verdad? Pero lo rechazó. Lo rechazó. En el Salmo 127:1 dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no es el fundamento de un gobierno, el fundamento de una nación, el fundamento de una familia, el fundamento de una iglesia, de un trabajo, mis hermanos, no importa cuántos retiros asistamos, a cuántas charlas motivacionales participemos, a cuántos sermones estamos presentes, cuántas veces leamos la Biblia, cuántas veces vengamos a la iglesia, mis hermanos, eso no importa si Dios no es el fundamento principal de nuestra vida. Todo eso es en vano. Igualmente, mis hermanos, les decía, en una nación o un gobernante, todos los planes, todos los proyectos, todos los tratados, todas las buenas intenciones, mis hermanos, si Dios no es el fundamento de una nación, eso, mis hermanos, nunca va a funcionar, jamás va a prosperar, jamás va a haber paz ni tranquilidad en una nación donde Dios no es el centro de esa nación. Son inútiles todos los esfuerzos humanos si Dios no los aprueba. El esfuerzo humano sin el Señor es vano. Las tareas personales o nacionales que no toman en consideración la voluntad divina están equivocadas y están destinadas al fracaso si Dios no es el centro y la razón de ser de eso. Jamás podrán prosperar sin la bendición de Dios. Recuerden, al comienzo tal vez van a recibir el mejor vino,
pero después van a recibir la factura por ese vino. No es gratis. Lo que el diablo da, lo que el mundo ofrece, mis hermanos, no es gratis. Al final tiene un precio costosísimo. Los edificadores trabajan y construyen, los guardias velan la ciudad, la gente trabaja desde muy temprano en la mañana. Sin embargo, todas esas labores de la Biblia son insuficientes para disfrutar la verdadera prosperidad que viene de Dios, la paz, el gozo, la felicidad, la salud, la familia, los amigos. Eso es la verdadera prosperidad, mis hermanos. Proverbios capítulo 31, verso 30. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Mis queridas y estimadas damas, permítanme recordarles que la Biblia no está en contra de que la mujer se arregle, que la mujer se vista bien, se bañe, se eche perfume, se maquille. De hecho, les recuerdo que la palabra cosmos, que significa orden, es de donde viene la palabra cosméticos. Es decir, que los cosméticos les ayudan a mantenerse ordenadas. La Biblia no está en contra de eso, no es pecado, mis hermanos, no es pecado. Tal vez más bien sea pecado que algunas no se arreglen. Pero la Biblia no está en contra de eso, de que estén ordenadas. Así que, mis hermanos, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiere enseñar, o el énfasis no está en arreglarse, no es lo que la Biblia condena, sino que la Biblia lo que quiere decir es que de sus 2 o 3 horas que pasen frente al espejo arreglándose y maquillándose, también deben haber 2 o 3 horas dedicadas al estudio y al conocimiento de la palabra de Dios. Tienen que compensar lo que gastan en las cosas materiales. En lo vano hay que compensarlo con lo espiritual, o si no, le estamos dando más importancia a lo externo. Es lo que la Biblia quiere enseñar. Así que el apóstol Pedro le está diciendo que no coloquen su énfasis, no coloquen toda su atención en las cosas externas. Son importantes, pero hay algo más importante que eso, y es lo espiritual, lo interno. Amén. Vamos a ver que al fin Asaf, después de ese monólogo, tal vez después de ese momento de amargura, de resentimiento, como que comienza a recapacitar, comienza a meditar y a discernir las cosas como deben ser. En el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué hizo? Comprendí el fin de ellos. Antes no lo entendía, fíjense, antes no, recuerden, estaba totalmente eclipsado por la envidia, los celos, la amargura, el resentimiento. Entonces cuando dice entrando al santuario, es decir, cuando comencé a buscar la presencia de Dios, entonces pude entender, pude discernir espiritualmente el fin de ellos. ¿A quiénes se refiere como ellos? A los malvados, a los perversos, a los que tienen los mejores camellos, las mejores bestias, las mejores fincas. Pude entender, dice, el futuro de ellos. Cuando se acercó nuevamente, pudo ver un poco más allá de lo externo, un poco más allá de lo que sus ojos podían ver, de las cosas materiales. Fíjense cómo dice: comprendí, entendí lo vano de esas cosas. Fíjense, mis hermanos, la importancia, lo imperativo de estar cerca de la presencia de Dios. El estar cerca de la presencia de Dios evita que estemos envidiando lo de los impíos, que sintamos celo por lo que ellos tienen o como les va en determinados momentos. Solamente podemos pasar por alto eso cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos cerca de Dios, cuando podemos entender y discernir las cosas espirituales. Entonces podemos aceptar esas cosas que son pasajeras y podernos darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Verso 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores.
como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Miren cómo termina aquí Asaf, su insensatez en el verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Qué tremendo, ¿verdad? Él mismo reconociendo su insensatez, él mismo. ¿Cuándo? Cuando estuvo cerca de la presencia de Dios. Dios le permitió ver las cosas, discernirlas de una manera correcta y adecuada. Miren lo que dice este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Fíjense la oración que Asaf le hace al Señor. Qué vergüenza, ¿cierto? Sentía vergüenza delante de Dios por la forma, por la manera en que había discernido las cosas que sus ojos le permitían ver. Reconoce su vergüenza delante de Dios por haber mirado y haber lanzado juicio mirando solo la apariencia externa, mirando solo el momento de esos impíos. Dice: fui como un animal. ¿Saben por qué? Porque los animales caminan solo por instinto. Los animales no pueden racionar, no tienen raciocinio. Así dice que está andando Asaf, sin raciocinio, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que escuchan, por lo que sienten. Mis hermanos, usted y yo no somos animales. Nosotros no nos movemos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos. Somos mucho más que animales. Dios nos ha dado un razonamiento para poder discernir las cosas espiritualmente y poder ubicar las cosas en su lugar, cada una en su lugar. Mas, sin embargo, no estamos exentos de que podemos llegar a ser tentados y llegar al grado en que estuvo Asaf. Dice que estuvo a punto de caer, estuvo a punto de resbalar sus pies, sin entendimiento espiritual. Y fíjese cómo termina diciendo el verso 23, dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Lo que aquí él está diciendo es que a pesar aún de la insensatez, dice que él siempre supo que la única manera de poder entender esto, de poder discernir esto, es estando cerca de la presencia de Dios. Él mismo lo reconoció. Verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjense que para Asaf por fin pudo darse cuenta que para él su todo era Dios, tuviera o no tuviera. Su todo era Dios. Verso 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que, mis hermanos, fíjense, no hagan caso. Oído, no hagan caso, no presten oído cuando te digan: ¿qué haces tanto metido en la iglesia? ¿Qué haces tanto metido en la iglesia? ¿Otra vez a culto? ¿Otra vez a ayuno? ¿Otra vez a oración? ¿Otra vez a la iglesia? Y mire cómo estás. Mire cómo te va. Todo eso es en vano. No sirve para nada. Mis hermanos, no presten oído a esos comentarios, a esas palabras de derrota, cuando Dios mismo nos ha dicho en su palabra que sí vale la pena servir al Señor, que sí vale la pena. No le crea al hombre, créale a Dios. El hombre tal vez le diga que no vale la pena. Dios dice: sí vale la pena. De hecho, él mismo dijo: aquí te coloco delante de ti dos caminos. Dice Dios: escoge este que es el mejor. Sí vale la pena servir al Señor.
No es en vano, mis hermanos, el acercarnos a Dios no es en vano, es para nuestro bien. Quiero terminar con este texto bíblico de Malaquías, capítulo 3, versos 16 y 18, donde dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, como quien dice, entre lo que es vano y lo que no es, entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y las tinieblas, entre lo puro y lo impuro. Cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos este discernimiento para poder entender realmente lo que cada cosa significa. Esto lo pudo lograr Asaf en el momento en que buscó la presencia del Señor. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey soberano, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Proveedor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la sabiduría, por el discernimiento que tú nos permites para entender tu palabra, Señor, y para entender aquellas cosas que humanamente o que a nuestros ojos, o que a nuestra apariencia juzgamos de una manera equivocada. Amado Jesús, ayúdanos a poder, Señor, discernir verdaderamente lo importante, lo espiritual, y a no centrar nuestra atención, nuestro pensamiento y nuestro tiempo en cosas vanas, en añadiduras, y mucho menos colocar nuestros ojos, nuestra ambición y nuestro deseo en las cosas del impío, del perverso. Porque tarde que temprano, Señor, tú las destruirás juntamente con ellos. Bendito Dios, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por permitirnos hoy poder entender y discernir, Señor, que lo más importante para un hijo de Dios, para un creyente, Señor, es estar cerca de tu presencia, Señor. Es poder contar con la dicha, con el gozo de saber que en el momento mismo en que tú nos llames a tu presencia, podemos estar inmediatamente, Señor, a tu lado por toda la eternidad. Eso, Señor, es lo verdaderamente importante. Las cosas materiales, las cosas de este mundo, Señor, son pasajeras. Pero mientras tanto, Padre Santo, hoy, Señor, te pedimos que seas tú también trayendo la provisión y el recurso, Señor, para este pueblo, para esta familia, Señor Jesús. Dios mío, Señor, hoy oramos también por esas personas que tal vez estén pasando dificultades, problemas, angustias, tribulación, escasez. Señor, te rogamos y te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, como nuestro Dios, como nuestro soberano, Señor, trayendo la respuesta a esa necesidad, Señor, conforme a tu voluntad, porque tú eres el soberano, tú eres el Rey del universo, y tú tienes el control, Padre Santo, de toda situación, de toda circunstancia, Señor Jesús. Danos, oh amado Jesús, la fuerza, el aliento, el discernimiento, Padre Santo, para poder entender y aceptar, Señor, toda situación. Pero también, Padre Santo, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestra dependencia de ti, para poder saber y confiar, Padre Santo, que tú
velas por nosotros, que tú peleas por nosotros, que tú guerreas por nosotros, que tú traes, Padre Santo, ese sustento, esa provisión, ese recurso, Señor, para suplir nuestras necesidades. Y el saber, Padre Santo, y confiar en tus promesas, las cuales nos dicen que tú siempre estarás con nosotros en toda circunstancia, en todo momento, en abundancia y en escasez, en salud y en enfermedad, en prueba o en victoria. Tú estás a nuestro lado, infundiéndonos la fuerza, el aliento, ayudándonos a seguir adelante, a no tirar la toalla, hasta el momento, Señor, en que tú tengas a bien traer esa respuesta, esa solución, Señor, a esa situación. Pero Padre Santo, ayúdanos a saber y confiar que si tú estás con nosotros, Padre Santo, que si tú caminas a nuestro lado, Señor, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea espinoso, aunque haya tormenta, Señor, nuestra llegada y nuestro fin es seguro. Porque para derrumbarnos, nosotros como tus hijos, tendrías que derrumbarte tú. Y es imposible, porque tú eres el Rey. Tu palabra nos enseña que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Y los dos, ambos, dice tu palabra, seguiremos adelante. Bendito Dios, gracias y mil gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu sustento. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hemos orado en esta mañana. Amén y amén. Mis hermanos, Dios